La vida manda, una obra de Noel Coward, el joven que tiene de acá, que tiene la bendita soy yo. Supuestamente había ido a una manifestación en Londres y me habían golpeado la cabeza. Como ustedes pueden ver, la escenografía es notablemente naturalista, es decir, los sillones incluso son de esta época en Londres, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial más o menos, y todo, incluso buena parte del vestuario, también fíjense a esta chica, responde a esa época. Bien, y así el teatro de la UPB seguía realizando sus actividades y seguía nutriendo de funciones a la UPB y a la gente de la UPB. Yo prácticamente diría que nací en la situación teatral. O sea, la gente esta, el elenco de mi madre, ensayaba en mi casa. O sea, en el living de mi casa se corrían los muebles los fines de semana, era un grupo vocacional, se corrían los muebles, ellos llegaban más o menos 2:30 de la tarde, a las 5 paraban para tomar el té, todo el mundo traía masas, scones, de todo, la pasaban joder, tipo, y luego volvían a ensayar, eso a las 6 de la tarde hasta las 8. Esta era más o menos la mecánica. Bien, vamos a volver con el viejo Constantín. Bueno, Constantín entonces en este pequeño teatro de arte de Moscú empieza a trabajar con sus alumnos, empieza a descubrir determinadas cuestiones que hacen al trabajo del actor. Pondera la observación, la atención, la relajación. Incluye la palabra mágica, que es el como si fuera. Es decir, ¿cómo podemos hacer para adueñarnos de esta realidad que estamos creando? Es a partir del como si fuera. Como si yo fuera el general tal que tengo que representar, como si estuviéramos viviendo en Moscú en el siglo XVI, como si... Entonces, el como si nos empezaba a dar otra cuestión que incluye Stanislavski, que son las circunstancias dadas. Las circunstancias dadas son todo aquello que rodea al hecho teatral, todo. Es decir, desde las historias previas a la situación, es decir, cómo se llega a esta situación, digamos, el comienzo de la obra planteado como una foto, y hay un antes que lo vamos a desarrollar a partir de la imaginación. Es decir, a través de nuestra imaginación vamos a crear todas las circunstancias previas. Y después están las otras circunstancias dadas que tienen que ver con el escenario, con el vestuario, con todos los otros que rodea. Bueno, todas estas circunstancias previas y circunstancias dadas es otra de las cosas que Stanislavski pone sobre el tapete en este momento y en este trabajo. Y a partir de ahí, la búsqueda de la emoción escénica. Es decir, esta emoción, que no es la emoción de la vida, pero que sin embargo tiene las características de la emoción verdadera. Stanislavski había algo que no le gustaba nada, que era el descontrol emocional, cosa que muchos actores de la época y sin esta formación accedían a estados emocionales que obviamente estaban muy lejos de poder manejar, de poder controlar. Stanislavski hablaba de una emoción controlada, de una emoción en donde el actor pudiese incentivarla, frenarla, orientarla, dirigirla, y para descubre que con la emoción auténtica de la vida esto es imposible. Es decir, yo cuando me emociono
en mi vida ante determinadas circunstancias no manejo nada, la emoción me supera, la emoción me lleva mucho más allá. En cambio, en este sucedáneo de la emoción, este reflejo, ver la emoción en un espejo sería más o menos, el actor tiene la posibilidad del control sobre la misma. ¿Cuál es esta emoción o cómo surge, de dónde surge? Es decir, la psicología en ese momento tiene, en el momento de Stanislavski, un gran avance. Él se agarra muchos conceptos de la psicología, del psicoanálisis, es decir, nada, está bien imbuido en las situaciones de la época. Nosotros a los 2 años prácticamente hemos experimentado todo el tipo de emoción que puede experimentar un ser humano. El desamparo, la tristeza, la alegría, el horror, todo. Por eso es que podemos reconocer en los demás cuando les sucede algo, cuando nos sucede a nosotros mismos. Nosotros decimos estoy triste. ¿Por qué decimos estoy triste? Porque hay un estado emocional en nosotros que reconocemos. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque alguna vez lo tuvimos. Bien. Lo que plantea Stanislavski entonces es que nosotros podemos traer al presente una emoción pasada. Cuando la traemos al presente, esta emoción, si bien tiene todas las características de la emoción, porque corporalmente nos va a suceder todo lo que nos sucedía, es decir, se nos va a acelerar el pulso, nos van a transpirar las manos, se nos va a alterar la respiración, nos van a pasar, se nos va a secar la boca, bueno, a cada uno le pasará una cosa distinta, pero nos pasa lo mismo que cuando tenemos la emoción. Sin embargo, es un reflejo de la emoción, tiene otra fuerza, tiene otra virulencia, y como es un reflejo, sí podemos hacer manejo de ella. El trabajo de memoria emotiva no es evocar una situación emocional determinada e intentar que esto aparezca en nosotros, no lo lograríamos nunca. Es recrear las circunstancias sensoriales que acompañaron a esa emoción. Entonces, por ejemplo, ese día hacía mucho, el día que se murió mi padre, a mí mato perros todo el tiempo que explico esto, pero creo que viene muy bien. Bueno, supongamos, se murió mi perro. Y entonces, como se murió mi perro, hacía mucho calor, yo tenía las manos sumamente transpiradas, ya tengo un elemento sensorial. Puedo recrear la sensación de la transpiración en mis manos. Puedo. Y es posible que me empiecen a transpirar. Si me empezaron a transpirar, ya está. La emoción ya está instalada. Bien, y así con los otros elementos sensoriales que van a permitir que esta emoción se haga presente. Cada uno tiene un desarrollo sensorial diferente. Hay alguien que son más olfativos, otros más visuales, otros más gustativos. Bueno, nada. ¿Qué pasa entonces con esta emoción? Bueno, esta es la búsqueda de la verdad interna. Y Stanislavski hablaba de los elementos internos y de los elementos externos, es decir, un cuerpo preparado, listo, atento, con capacidad de proyección expresiva, y un estado interno en donde la emoción estuviera instalada y saliera a través del cuerpo y se proyectara al espectador. En definitiva, ahora le salió bastante mal el trabajo con el pequeño Teatro de Moscú, porque, como les decía, estas experiencias las realizaban en este ámbito pequeñito, chiquitito, en donde, claro, la emoción venía, la proyección estaba ahí presente, tenía una fuerza, pero prepararon un espectáculo y lo llevaron al teatro grande, al teatro
de Arte de Moscú, que era un teatro inmenso, un teatro muy importante, y no se veía nada. Es decir, esto que en la fila número 10 del pequeño teatro de arte uno podía seguir con absoluta atención el proceso de modificación del actor, en la fila número 40 de este teatro uno nada. Y entonces la transmisión es un horror. Y esto lo llevó a tener que modificar y entrar a pensar en la proyección real de la situación, es decir, cómo proyectamos hacia afuera. Ahora ese problema ha desaparecido, estaría que en este momento no tendría ningún inconveniente, porque si uno junta más de 30 espectadores, saca pito, corneta, o sea, todo elemento, por más chiquito que sea, se verá, el público podrá observarlo. Vamos a concluir en el próximo video con todo esto, con Stanislavski, que es inagotable. Por eso mismo le he pedido a Daniel que suba conjuntamente con estos videos un libro de Stanislavski, La preparación del actor. Ese libro ya está, ya lo pueden empezar a leer. Van a demorar un poquito, y al mismo tiempo le pedí que subiera también otro que encontré, pero que es de Peter Brooks. Lo que vamos a empezar a ver ahora son algunos alumnos de Stanislavski, alumnos que van en contra muchas veces de las ideas de su maestro. Tenemos a Chekhov, es sobrino del otro Chekhov dramaturgo, Bastanjov, Merielhol, bueno, hay una playa de así de alumnos de Stanislavski que forman su propia escuela y que a partir de las enseñanzas del maestro, a favor o en contra, desarrollan nuevas experiencias. Ya me pasé otra vez, así que me voy a despedir con esta fotito también. Este es de la obra esa que les decía, La vida manda. Bien, acá tenemos todo el elenco saludando. Se los nota contento, debemos haber hecho una buena función, ¿no? Bien, con esto me despido. Adiós.